porque claramente es preocupante. Quizá uno desde el llano no entienda del todo, o en la profundidad que debiera, lo que significó este decreto que encendió muchas alarmas, ¿no? Como dice el propio texto, pues recuerdo una declaración de la propia Cristina Fernández de Kirchner y mucha otra gente que salió a decir, ups, algo está pasando acá con este decreto de necesidad de urgencia que Caputo anunció, ¿no? Andrés Aciaín de CESO está en línea y obviamente le agradecemos la amabilidad que tiene de atendernos. Aquí Alicia Rivas y Miguel Riquelme. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Comencemos también por ahí, ¿no? ¿Qué les pasó a ustedes como expertos en estas cosas cuando escucharon o leyeron este decreto y lo que se propone, ¿no? Con relación al tema, por ejemplo, del canje de deuda y tanta otra cosa que también se menciona ahí? Bueno, nosotros ya venimos viendo, ¿no?, que el gobierno tiene una situación muy apretada en términos de disponibilidad de dólares. Básicamente no ha logrado obtener financiamiento internacional, no ha logrado inversiones significativas y el ingreso de dólares por el lado comercial tampoco lo logró con una gran liquidación de exportaciones, sino más que nada con una caída muy brusca de la actividad, del consumo y la calidad de vida que deprimió las importaciones. En esta situación sabemos que Argentina afronta a partir del año que viene vencimientos muy grandes de deuda. Esta es la deuda que en su momento tomó Caputo con Prat Gay en tiempos de Macri, que reestructuró Guzmán en tiempos de Alberto Fernández, y que vienen los vencimientos a partir del año que viene, más o menos promedian unos 20.000 millones de dólares al año y Argentina no los tiene, ¿no? Esa es una cuestión concreta. Ante esa situación, uno prevé que Argentina va a tener que encarar una reestructuración de deuda, y lo preocupante es que plantándose frente a esa idea de una reestructuración, el gobierno da indicios de que no va a negociar defendiendo los intereses nacionales, sino los de los acreedores, porque mediante un decreto cambió la ley de administración pública nacional que obligaba a que cualquier canje de bonos tuviera que mejorar el perfil de los bonos, o sea, porque disminuía el capital, porque alargaba los plazos o bajaba las tasas, y eliminó esta regulación diciendo que se puede renegociar la deuda de cualquier manera, las condiciones de mercado, que es como decir, te doy lo que quieras. Si Argentina hoy día ya tiene un perfil de deuda, digamos, que todos vemos imposible casi de pagar, esto implica que el gobierno va a emitir una cantidad enorme de bonos para patear los vencimientos que le tocan, digamos, en el corto plazo, a costa de dejar a la Argentina en una situación de inviabilidad por mucho tiempo, ¿no? Porque vos, canjeando deuda hoy por deuda en peores condiciones para mañana, deteriorás la situación patrimonial de la Argentina. Claro. Es decir, en vez de encarar una reestructuración como la que encaró Guzmán, que será, o ni que hablar como la que encaró Néstor Kirchner, ¿no?, que fue una quita significativa. La de Guzmán no fue una quita importante, pero por lo menos se estiraron plazos. En este caso no piensan favorecer de ninguna manera, digamos, el patrimonio público nacional, porque ya de antemano elimina una ley que obligaba a que el canje tenga que mejorar de alguna forma el perfil de deuda, y eso ya te planta que la idea es reestructurar empeorando el perfil de deuda de la Argentina. Ahora, se viene diciendo que este decreto, y lo dicen ustedes también, prepara condiciones como para un mega canje. Para quienes vivimos los 90, fines de los 90, 2000, 2001, algo recordamos de ese mega canje. ¿Qué significó para nuestra economía en ese contexto y hacia adelante ese mega canje? Y bueno, muy similar. Argentina no tenía plata para pagar la deuda, esto fue en el año 2000, 2001. Entonces renegocian la deuda a través de un canje de bonos que era totalmente favorable para los acreedores. Entre otras cosas, pusieron todos los bonos bajo soberanía extranjera, habilitando después los juicios como los de los fondos buitres, inflaron el nivel de deuda, perfilaron todo como para que en el caso de una reestructuración más severa en el mediano plazo, las condiciones del acreedor de negociación sean más firmes, ¿no? Y para eso trajeron a Caballo, que Caballo reaparecía cada vez que hay una reestructuración de deuda, pues lo mandaban los mismos acreedores de los bancos extranjeros para que haga reestructuraciones que los favorecía a ellos, ¿no? Entonces cada vez que había una reestructuración
aparecía Cavallo. Ahí volvió Cavallo, que había sido ya ministro al principio de la convertibilidad con otra reestructuración de deuda, el plan Brady, y lo volvieron a meter de sopetón en el gobierno de la Alianza con unas operaciones políticas bastante extrañas para hacer este mega canje. Estaba Sturzenegger también participando. Sturzenegger, por eso te iba a decir. Y bueno, fue algo que generó condiciones de endeudamiento totalmente nefasta para Argentina, una deuda que entró en default poco después y que habilitó, entre otras cosas, también el alcance de los juicios de los fondos buitres, porque le daba la soberanía a tribunales extranjeros, y que hasta hoy día, digamos, en parte es la deuda que se recicla, porque esos fondos buitres después le terminó de pagar Macri, también con Pratia y Caputo, inflando nuevamente la deuda, y ahora van por una nueva reestructuración, ¿no? Entonces, uno cuando ve esto dice, che, ¿por qué estos sectores más eternan, por qué tomaron deuda en forma irresponsable, ¿no? En la época de Macri, sin ver que no había condiciones de pago? ¿Por qué ahora la van a inflar todavía más irresponsablemente? Y uno lo que huele es que esta gente que trabaja para intereses extranjeros, digamos, mover ese currículum de Caputo, Pratgay, Sturzenegger, muchos trabajaron en bancos internacionales, o sea, vienen del paño de esos intereses, que son la mayor parte de los acreedores, colocadores de deuda, tienen ese interés a corto plazo, pero también hay una visión política, ¿no? Que es que mantener a la Argentina sobreendeudada, siempre al borde del default y viendo renegociar con los acreedores permanentemente, es una forma de tenerla condicionada para evitar que se tomen políticas que vayan en esmero de ciertos intereses, ¿no? Entonces son sectores internos que, para mantener sus privilegios económicos, políticos y sociales, prefieren una Argentina dependiente, y para esto construyen un endeudamiento inviable como herramienta de dominación sobre nuestro país, para que después el FMI, los acreedores externos, las calificadoras, los bancos extranjeros, las embajadas y los gurúes asociados a todo ese sector de intereses prevalezcan en la toma de decisiones políticas y económicas en nuestro país. Estaba mirando un poco en el trabajo que ustedes plantean, y aparece también un número, 3 años, ¿no? Yo recuerdo que el mega canje era una postergación por 3 años de la deuda a cambio de un incremento de las tasas de interés bestiales. Y acá es lo mismo, o sea, en los siguientes 3 años tenemos, ustedes lo dicen ahí, y lo decías recién vos, que enfrentar una cantidad de vencimientos duros. Es decir, esa situación al menos está casi calcada. Son más que 3 años, si no me equivoco más, digamos, nosotros decimos 3 años por los próximos 3 años de este gobierno. Pero el nivel de vencimientos altos dura también para el gobierno que viene. Se extiende hasta cerca de 2030, 2032. Ahora, Andrés, nos está hablando de mucho de este decreto. Tampoco vemos que haya alguna iniciativa para poder discutirlo en el Congreso, digamos, ¿no? Y porque son las cosas importantes que siempre pasan desapercibidas. Cuando uno ve que toda la prensa habla de un tema, esto, lo otro, no sé cuánto, es porque, digamos, o salió mal o hay un interés en que se note. Y aquí hay un interés en que no se note, en que no se hable de esto, ¿no? Porque son intereses muy fuertes que tienen hoy día gran parte del dominio del país y que están metiendo medidas favorables para ellos. Entonces lo que más quieren es que no se levante la perdiz. Por eso, por un decreto, haciendo como si nada. Incluso lo metieron tapado, escondido en el marco de un decreto que también decía que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad podía empapelarse con título de la deuda pública, el famoso la plata de los jubilados, que tanto les preocupaba cuando eran oposición. Ahora le quieren meter bonos públicos hasta un 70%, o sea que van a financiar al Estado con la plata de los jubilados. Y ahí mismo metieron como si nada que la deuda en pesos la pueden transformar en deuda en dólares, lo que para la Argentina, que no emite dólares, implica un deterioro muy grave de su situación patrimonial, y eliminaron estas condiciones de los canjes de deuda. Pero como te digo, lo hicieron medio escondido y metido en el medio de otras noticias y temas, porque son temas que no quieren que se hable, ¿no? Quieren que pase desapercibido. Que la gente como no es algo que le pegan el día a día, que emitan un bono más, emiten un bono menos, no pareciera algo que le influye o que le da, no es lo mismo que te aumenten el boleto de colectivo, que Argentina emitieron un bono que no sé qué cosa. El tema que los que sabemos, que somos especialistas, somos economistas, sabemos cómo funciona la economía, sabemos que después, para pagar esa deuda, someten a la economía argentina a un ajuste tortuorio eterno,
y que el desarrollo de nuestro país, con el volumen de pagos que ellos crean en dólares hacia el extranjero, se transforma en viable, y que los recursos naturales que se explotan, como puede ser la minería, los hidrocarburos o el agro, en lugar de favorecer el desarrollo del país, pues consiguen dólares que podemos usar para mejorar nuestro entramado productivo, termina saliendo y escapándose por la canaleta del pago de la deuda. Estaba pensando, ya que mencionábamos a Sturzenegger, si no recuerdo mal, terminó judicializada toda esta situación y Sturzenegger fue en su momento, por lo menos, invitado a contar qué había pasado. Hoy confiar en el territorio judicial tampoco da ninguna garantía de nada, ¿no? No, para nada. No es garantía, y estas cosas son muy difíciles de judicializar. Claro. Una vez que se aprobó legalmente esas condiciones de negociación. Y esto también es otra verdad, porque la gente muchas veces se queda en el negociado, ¿no? El éxito, en tal caso de corrupción, esto, lo otro. Y en general los grandes pérdidas, digamos, y detrimento de los intereses de un país se hacen en forma legal, ¿no? Como esto. Claro. El decreto que crean condiciones legales y endeudan al país por 20 años y nadie dice nada porque no hubo coima, no hubo corrupción. Claro. Bueno, ahí tenés. Claro. 20 años un país condenado a la cadena de la deuda, sometido a ajustes, gente pasando hambre, pero están todos contentos en su moralina porque nadie se quedó con un porcentaje. Tremendo. Fue todo legal, lo saquearon legalmente. Bien, sí, tal cual, para escribir varias novelas. Andrés, te agradecemos muchísimo, como siempre, la amabilidad de atendernos. No, gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Chau. Hasta luego. Andrés Aciaín, de CESO, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Y qué frustrante debe ser para quienes conocen. Claro, se lo escuchaba ahí en la voz, ¿viste? Y dice, esto otra vez. Claro, no solo eso, sino no solamente ver lo que ocurre, sino ver lo que va a venir. Sí. Y poder saber que no hay manera de evitarlo, además, ¿no? Sí. Y además esto que nos ponen en la agenda a correr sobre temas que son casi anecdóticos comparados con lo que se está cocinando. El divorcio detrás. de Pampita ocupa la primera plana. Sí, y aún algunos temas que parecen importantes, ¿no? Que si uno mira en lo estructural no mueve el amperímetro y estamos todos discutiendo esas cuestiones mientras ellos están reestructurando nuestro país de forma brutal y a larguísimo plazo. Así que bueno, ¿dónde podemos encontrar el informe, Miguel? Está, como decíamos, en la página de CESO, está completo. CESO es el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz y, bueno, tiene varias páginas. Es un informe técnico, es decir, es un poco áspero a veces para leerlo, pero, bueno, busquen la página de CESO en Internet. Ahí hay que ir a ver a informes y ahí directamente te aparecen listados por fecha, así que enseguida nomás. Este se llama Informe CESO 2024, ¿no? Es uno de los informes de este año. El título es Nuevo Megacanje, Informe Económico Mensual, octubre 2024, ¿no? Ese es el título. Y después un punteíto de las ideas clave como para orientarnos. El desarrollo, que bueno, no es muy extenso, pero sí es contundente. 8 páginas creo que tiene el total del informe. 16, 17 minutos.